Vamos a equilibrar ahora la última ecuación, el último ejemplo en medio ácido, el ejemplo en el que el permanganato de potasio reacciona con el sulfato de hierro 2 en medio de ácido sulfúrico. Hacemos lo mismo que hemos hecho previamente, analizamos los estados de oxidación, y acá nos concentramos en el manganeso que está cambiando de más 7, estado de oxidación que está en el manganeso en el permanganato, a más 2 en el producto, mientras que el hierro pasa de más 2 en el reactivo a más 3 en el producto. Estas son las especies que están en solución, es decir, todas las sales más el ácido están disociados, de modo tal que lo único que no está disociado es el agua. Escribimos entonces las m ecuaciones. La m ecuación de oxidación es muy simple, del estilo de las que hemos equilibrado varias veces, ya que solo es un elemento que cambia su carga, mientras que la m ecuación de reducción es un poquito más compleja, muestra el manganeso con estado de oxidación más 7, presente en el permanganato, que se transforma en estado de oxidación más 2, presente en el manganeso más 2, que existe libre en solución, como habíamos mostrado. Empezamos por igualar el número de átomos de oxígeno agregando agua, y eso nos obliga a colocar 8 protones del lado izquierdo. Nos queda ahora por colocar la cantidad de electrones que el permanganato ha ganado, y eso lo podemos hacer o bien con balance de carga, o bien simplemente viendo que el manganeso pasa de más 7 a más 2, y por lo tanto tiene que haber incorporado 5 electrones. De forma tal que la m ecuación nos queda así. Si ahora sumamos ambas m ecuaciones, previo a aceptar por 5 la m ecuación de oxidación para igualar el número de electrones, obtenemos una ecuación iónica que vemos ahí, y que al llevarla a la ecuación molecular nos planteará algunos pequeños inconvenientes que mencionaremos ahora. Por lo pronto tenemos un 1 en el permanganato que nos obliga a poner un 1 aquí delante, un 8 delante de los protones que nos obligará a colocar un 4 delante del sulfúrico. Recuerden que cada sulfúrico proporciona 2, de modo tal que 4 por 2 ya nos dan los 8 protones que nos indica la ecuación iónica. 5 iones hierro 2 implica poner 5 sulfato de hierro 2. Un manganeso más 2 del lado de los productos nos obliga a poner este 1 aquí delante. Recuerden, el 1 no es esencial que lo coloquemos, pero lo hacemos en función de recordar que ya esos coeficientes están ubicados. 4 delante del agua, y ahora tenemos un par de circunstancias que deberíamos analizar con algún cuidado. Por lo pronto nos piden 5 hierros 3, pero cada sulfato de hierro 3 proporciona 2 hierro 3. Eso significa que necesitamos 2,5 veces esta formulita para llegar a tener 5 hierros. 2,5 veces es lo mismo que 5 medios. O sea, tenemos 5 medios de esta especie, pero que adentro contiene 2 hierros, de forma tal que eso nos quedaría o nos completaría 5 hierros, que es lo que nos pide la ecuación iónica. Por otro lado, tenemos que equilibrar al final una especie que no es indicada explícitamente en la ecuación iónica, que es el sulfato de potasio. Otra vez, esto es esperable porque ni el sulfato ni el potasio participan de estas semiecuaciones. Así que esto debe hacerse intuitivamente al final. En este caso nos obliga a poner un medio porque hay un solo potasio del lado izquierdo, ¿sí? Recuerden que tenemos un 1 acá adelante, así que hay un solo potasio. Para tener un solo potasio del lado derecho, tenemos que colocar un medio, de forma tal que también eso implique tener un único potasio. En este caso, el agente oxidante es el permanganato de potasio. Podemos ver que su peso equivalente sería peso de un mol dividido 5, porque hay 5 electrones por permanganato y hay un permanganato por permanganato de potasio, mientras que el peso equivalente del agente reductor, que es el sulfato de hierro 2, será el peso de un mol dividido 1. Es decir, por cada hierro 2 se pone en juego un solo electrón, y hay un solo hierro 2 en el sulfato de hierro 2. Así que el peso equivalente será peso de un mol dividido 1. Vamos ahora a pasar a balances de ecuaciones
que no estén en medio ácido. Estar en medio ácido nos habilitaba para utilizar protones, pero si estamos en medio básico, los protones inmediatamente reaccionarían con los oxidrilos para dar agua y no los tendríamos presentes para utilizar en el balanceo. De forma tal que cuando estamos en medio básico, debemos usar necesariamente oxidrilos, además de agua, si es necesario. En este caso, el balance se va a complicar un poquito porque las dos especies que podemos usar para equilibrar átomos de oxígeno y de hidrógeno, ambas tienen oxígeno e hidrógeno, de forma tal que colocar una de ellas produce un nuevo desbalance que tenemos que compensar. No es difícil hacerlo, pero es conveniente seguir cierto orden para que se simplifique este procedimiento. Y el orden que sugerimos es el que está aquí debajo. Primero, como hacíamos también en medio ácido, equilibrar el número de átomos del elemento que cambia el estado de oxidación. Segundo, agregar los electrones. En el medio ácido habitualmente lo hicimos al final, por supuesto podríamos haberlo hecho antes, pero acá les pedimos que explícitamente lo hagan inmediatamente después de igualar el número de átomos del elemento que cambia estado de oxidación. Luego de eso, debemos agregar oxidrilos, y hay que hacerlo en una cantidad tal que iguale las cargas a un lado y al otro, y por último, agregamos agua. Veamos algunos ejemplos, pero solo de las hemiecuaciones, luego haremos ecuaciones completas. Por ejemplo, imagínense que tenemos que igualar esta hemiecuación, una hemiecuación donde el cloro se transforma en clorato. Cloro con estado de oxidación 0 a cloro con estado de oxidación más 5. El primer paso será, como dijimos, igualar el número de veces que aparece el cloro a un lado y al otro. Esto lo hicimos aquí. El segundo paso es colocar los electrones. Como el cloro pasa de 0 a más 5, implica pérdida de 5 electrones. Pero como hay 2 cloros, nos obliga a colocar el doble. Esto es 10 electrones. El siguiente paso es colocar tantos oxidrilos del lado opuesto a donde tenemos las cargas negativas, ¿sí?, para compensar cargas. Es decir, hasta el momento teníamos 12 cargas negativas a la derecha y ninguna a la izquierda. Como los oxidrilos tienen carga negativa, obviamente deben ser colocados a la izquierda y en la misma cantidad de cargas, en la misma cantidad que las cargas que tenemos a la derecha. Esto es 12. Una vez que tenemos eso, solo resta poner el agua, las cargas ya están equilibradas, solo resta poner el agua en una cantidad tal que compense oxígenos e hidrógenos. En este caso tenemos 12 hidrógenos a la izquierda, no había ninguno hasta ahora a la derecha, eso implica colocar 6 de agua a la derecha. Vemos un ejemplo más, por ejemplo el cromato que se transforma en hidróxido de cromo 3, fíjense que este es un ejemplo donde aparece una flecha hacia abajo, indicando que esto es un precipitado, no está disuelto y por eso no está disociado. Lo primero es igualar el número de veces que aparece el cromo, en este caso coincide. El siguiente paso es colocar los electrones, pasamos de más 6 a más 3, con lo cual necesitamos 3 electrones. Y el siguiente paso será colocar tantos oxidrilos como sean necesarios a la derecha para compensar las cargas. Antes de eso teníamos 5 cargas negativas a la izquierda y ninguna a la derecha. Por eso son necesarios 5 oxidrilos a la derecha para finalmente terminar colocando 4 moléculas de agua a la izquierda. ¿Por qué 4 moléculas de agua? Porque tenemos 3 hidrógenos más otros 5, 8. Eso implica 4 aguas para compensar. No lo hemos hecho, pero si ustedes analizan el oxígeno verán que también está equilibrado. Un ejemplo más, por ejemplo, amoníaco que se transforma en nitrato. En el amoníaco el nitrógeno está con estado de oxidación menos 3 y se transforma en nitrógeno con más 5. Entonces, lo primero es igualar el número de veces que está el nitrógeno, en este caso coincide. Lo siguiente es colocar los electrones. De menos 3 a más 5 hay una pérdida de 8 electrones que van obviamente a la derecha. Luego tendremos que colocar los oxidrilos, y en este caso deben ir a la izquierda,
para compensar estas 9 cargas negativas que tenemos. Por eso ponemos 9 oxidrilos. Y lo último que nos resta es el agua, tendrá que ir a la derecha, y en una cantidad que compense los hidrógenos. Tenemos 12, así que tendremos que colocar 6 de agua. Un último ejemplo de mi ecuación sería esta, en la que el zinc se transforma en esta especie que se llama zincato. De 0 a más 2. Número de veces que aparece el zinc es el mismo. Número de electrones que pierde, 2. Ahora tenemos 4 cargas negativas que quedan compensados con 4 oxidrilos. Y finalmente colocamos 2 moléculas de agua a la derecha para completar el balanceo. Lo que hemos hecho hasta ahora son ejemplos donde solo balanceamos una ecuación. Ahora veamos una ecuación completa. Por ejemplo, esta, que sabemos que ocurre en medio alcalino porque vemos presente un hidróxido, en este caso el hidróxido de potasio. Recuerden que no es necesario que esté como reactivo, puede estar como producto, pero esto nos da la señal de que estamos en el medio alcalino. Lo primero que hacemos es analizar los estados de oxidación, y es fácil comprobar que el cambio se da entre el manganeso, que pasa de más 7 a más 4, y el nitrógeno, que lamentablemente no está puesto aquí, pero ustedes pueden chequearlos, igual que una de las ecuaciones que hicimos hace un ratito, vamos de menos 3 a más 5. Así que el manganeso se reduce, mientras que el nitrógeno se oxida. Acá tenemos las especies presentes, ¿sí? Disociamos las 2 sales y disociamos también el hidróxido. No lo podemos hacer con el amoníaco, ni con el dióxido de manganeso, ni con el agua. La ecuación de oxidación es igual que la que hicimos hace un rato. Ustedes pueden volver luego a la guía y revisar que es esta. Y la ecuación de oxidación es esta. Chequeen, por favor, que entienden por qué hicimos el balanceo de esta manera. Las tenemos que afectar por 3, la de arriba, para que nos dé un total de 24 electrones, y por 8 la de abajo, para que nos dé el mismo número de electrones. Ahora la podemos sumar, y nos da entonces esta ecuación iónica. En esta ecuación iónica hay especies que se repiten a un lado y al otro, y debemos simplificarlo como ya lo habíamos hecho en un ejemplo anterior. Por ejemplo, tenemos 16 aguas como reactivo y 18 como productos. Esto significa en realidad que hay una cantidad de 2 moléculas netas que se producen. Eso es lo que vamos a colocar ahora. También están los oxidrilos, 27 como reactivos y 32 como productos, lo cual significa que hay 5 como productos. De modo tal que la ecuación iónica ya simplificada nos queda de este modo, y cuando llevamos estos numeritos a la ecuación de arriba, nos va a quedar de este modo. En este caso la transferencia es directa, este 8 va a pasar al permanganato, el 3 al amoníaco, el 8 del dióxido de manganeso mantiene ese lugar, los 5 oxidrilos son 5 hidróxidos de potasio, 3 nitratos de potasio y 2 de agua. Como todos los compuestos recibieron su coeficiente estequiométrico, esto ya está equilibrado. El agente oxidante en este caso es el permanganato, ya que se reduce a dióxido de manganeso, mientras que el agente reductor es el amoníaco, que es oxidado a nitrato de potasio. Veamos un ejemplo más. En este caso, el cloro, en presencia de hidróxido de sodio, se transforma en cloruro de sodio, clorato de sodio y agua. Si hacemos un rápido repaso de los estados de oxidación, es fácil comprobar que el único que cambia estado de oxidación acá es el cloro. Es el primer ejemplo donde un solo elemento es el que cambia el estado de oxidación. Y lo hace a 2 distintos, -1 en el cloruro de sodio y +5 en el clorato de sodio. Así que si escribimos las ecuaciones, ambas tendrán al cloro como el reactivo. No lo haremos con detalle para que ustedes puedan hacerlo luego cuando vuelvan a estudiar el tema, pero está claro que nos va a quedar el cloro transformándose a cloruro. Recuerden colocar este 2 para igualar
la cantidad de átomos de cloro de un lado y del otro, y el cloro transformándose en clorato, también necesitamos este 2, y queda equilibrado acá con agua y oxidrinos. Multiplicamos por 5 la de arriba para igualar el número de electrones, y luego simplemente sumamos. Cuando sumamos tendremos 5 cloros más 1 más, nos da los 6, 12 oxidrilos, 2 cloratos, 10 cloruros y 6 de agua, y transportados a la ecuación molecular nos quedarán de este modo. En este caso en particular, el agente oxidante y el agente reductor coincide, y es el cloro. Este tipo de procesos en los cuales un mismo elemento genera dos compuestos con estado de oxidación distintos se suele llamar dismutación. El cloro se dismuta en cloruro y en clorato. Los pesos equivalentes para el cloro actuando como agente reductor y actuando como agente oxidante, actuando como agente oxidante y actuando como agente reductor son distintos. En el primer caso lo dividimos por 2, en el segundo lo dividimos por 10. En este momento tendremos que ver algunas situaciones particulares. Las reglas de estado de oxidación que vimos, según dijimos, eran generales. Pero hay excepciones. Algunas de las excepciones son iones inorgánicos, como por ejemplo el tiosulfato, o el tetrationato, o el peroxidisulfato, o el borano. Y también son excepciones muchos compuestos de la química orgánica. Una de las razones por las que son excepciones es que en general, en estos casos, un mismo elemento puede tener más de un estado de oxidación dentro del mismo ion o del mismo compuesto. Así que esto nos obliga a utilizar los estados de oxidación determinados de otra manera, cosa que por el momento no haremos, o tratar de balancear a través de la observación de la masa y de la carga, y eso es posible al menos en los casos sencillos que veremos acá. Por ejemplo, tomemos el caso en el que el tiosulfato se transforma en tetrationato. Usualmente el tiosulfato reacciona para dar tetrationato. Una rápida visión de a ambos lados de la ecuación nos muestra que el tiosulfato es exactamente la mitad en masa que el tetrationato. De forma tal que podemos multiplicar por 2 el tiosulfato y con eso ya quedan igualados los átomos de ambos elementos. Como es esperable, siendo una hemiecuación, todavía nos faltan los electrones, y eso lo podemos decidir simplemente haciendo el balance de cargas. Del lado izquierdo, por el momento, tenemos 4 cargas negativas, y del lado derecho tenemos 2 cargas negativas. Así que necesitamos colocar 2 electrones del lado derecho. Y de ese modo, esta ecuación queda balanceada. Hay situaciones parecidas cuando el peroxidisulfato se transforma en sulfato. Fíjense, el sulfato es exactamente la mitad que el peroxidisulfato, por eso colocamos este 2. Y mirando las cargas, resulta fácil darse cuenta que necesitamos colocar 2 electrones acá. Los otros 2 ejemplos de la química orgánica nos permiten rápidamente ser igualados si prestamos un poquito de atención. Si tenemos, por ejemplo, esta especie, que es el ácido oxálico, transformándose en dióxido de carbono, con este 2 podemos compensar sin ningún problema los carbonos y los oxígenos, así quedan balanceados. Evidentemente los hidrógenos los podemos balancear si colocamos protones en un número tal que compense la cantidad que tenemos de este lado, y al colocar 2 cargas positivas de este lado nos obliga a colocar 2 electrones también del mismo lado. En un ejemplo más, que es del ácido acético, ¿sí?, que se transforma también en dióxido de carbono en algunas ocasiones, uno podría colocar el 2
pero al hacerlo solo estamos igualando la cantidad de carbonos. Para poder luego igualar la cantidad de oxígeno nos obliga a colocar 2 moléculas de agua a la izquierda. Ahora tenemos ya 4 oxígenos y 4 oxígenos, pero al hacerlo nos aumenta la cantidad de hidrógenos, originalmente 4, más otros 4, 8, que tendremos que hacer aparecer como protones. El número de protones es la única especie cargada, nos obliga a colocar 8 electrones del lado derecho, para igualar la ecuación. Tenemos una más donde el borano se transforma en ácido bórico, que dejamos para que ustedes analicen posteriormente. Entramos ahora en la última parte del tema, que es la estequiometría de las reacciones redox. En principio, en las reacciones redox podemos hacer lo mismo que hacíamos en la estequiometría común, es decir, resolverlos con la ecuación balanceada, utilizando moles o utilizando las masas, pero también lo podemos hacer utilizando equivalentes. En general, como las ecuaciones redox son dificultosas para balancear, como hemos visto recién, nos ahorramos un buen trabajo si podemos resolver el problema estequiométrico sin necesidad de hacerlo. Y esto en principio es factible, como vamos a ver en varios ejemplos ahora. Por ejemplo, acá nos preguntan o nos dicen que 2,50 gramos de permanganato de potasio se reducen a manganeso más 2 frente a un agente reductor. Calcule cuántos equivalentes del mismo son necesarios. Es evidente que en este caso ni siquiera podríamos escribir la ecuación, pero podemos resolverlo simplemente recordando que los equivalentes, como habíamos visto en la geometría de las reacciones sin transferencia de electrones, siempre reaccionan uno a uno y formando también el mismo número de equivalentes de producto. Así que lo que necesitamos en realidad es plantear la M-ecuación del permanganato y solo colocar los electrones, ni siquiera necesitamos balancearla del todo. Solo necesitamos conocer cómo es la cantidad de electrones que se ponen en juego por permanganato en función de poder calcular el peso equivalente del permanganato de potasio, que evidentemente será el peso de un mol dividido 5, porque hay 5 electrones que se ponen en juego por permanganato. Haciendo esta cuenta, nos da 31,6 gramos, lo que significa que 31,6 gramos es un equivalente de permanganato de potasio. Los 2,50 gramos, que era nuestro dato, corresponderá a 0,079 equivalentes de permanganato de potasio. 0,079 equivalentes de permanganato de potasio reaccionarán con 0,079 equivalentes de cualquier agente reductor, no importa cuál sea, y dará también 0,079 equivalentes de cada uno de los productos de este proceso. Veamos un ejemplo más, algo más complejo que el anterior. Este dice 7,20 gramos de dicromato de potasio se reducen a cromo más 3. Que esto es lo que habitualmente hace el dicromato de potasio cuando se enfrenta a un agente reductor en medio ácido. Calcule la masa de cada uno de los siguientes reductores que debería haber reaccionado. Y nos dan tres situaciones distintas. La primera con el agua oxigenada, que se transforma en oxígeno. La segunda con el sulfito de sodio, que se oxida a sulfato de sodio. Y la tercera, la del sulfato de hierro 2, que se oxida a sulfato de hierro. Así que son tres típicos agentes reductores que podrían reaccionar con el dicromato. Primero vamos a sacar la cantidad de equivalentes de dicromato de potasio que nos proponen en el enunciado. Para eso planteamos una M-ecuación que ya hemos visto, ¿sí? Podemos ver que hay 6 electrones por dicromato puestos en juego, por lo tanto el peso equivalente del dicromato de potasio aquí es peso molecular dividido 6, y eso nos da 49 gramos. Eso significa que 49 gramos es un equivalente de dicromato de potasio, por lo tanto los 7,20 que era el dato, coincide con 0,14 equivalentes de dicromato de potasio. Así que necesitamos 0,14 equivalentes de cualquier agente reductor para reaccionar con esta cantidad de equivalentes de dicromato de potasio.
como en realidad nos piden la masa de cada agente reductor, debemos transformar los 0,14 equivalentes a masa. Y eso será diferente para cada agente reductor. En el primer caso, en el inciso A, el agua oxigenada se transforma en oxígeno y pone en juego 2 electrones, proceso que ya hemos visto previamente. Así que el peso equivalente del agua oxigenada será peso molecular dividido 2, y eso nos da 17 gramos. Si tuviéramos 17 gramos de agua oxigenada, tendríamos un equivalente, pero en realidad sabemos que necesitamos 0,14 equivalente de agua oxigenada para reaccionar con igual cantidad de equivalentes de dicromato de potasio. Y esto, de acuerdo a esta regla de 3, nos da 2,38 gramos. Veamos los otros dos incisos. El B era sulfito pasando a sulfato. El peso equivalente también aquí es peso molecular dividido 2. Eso nos da 79,5 gramos. Así que un equivalente corresponde a 79,5 gramos. Los 0,14, que son los necesarios para reaccionar con igual cantidad de equivalentes de dicromato de potasio, implicarán 11,1 gramos. Y finalmente lo hacemos para el hierro. El hierro 2, transformándose a hierro 3, pone en juego solo un electrón, así que el peso equivalente de sulfato ferroso como agente reductor es peso de un mol dividido 1, y eso nos da 152 gramos. Un equivalente de sulfato de hierro 2 corresponde a una masa de 152 gramos, los 0,14 equivalentes corresponderán a una masa de 21,3 gramos. Hagamos un ejemplo más. Calcule la masa de 0,20 equivalentes de permanganato de potasio cuando actúa como agente oxidante frente a un agente reductor en medio ácido. Cada vez que el permanganato de potasio es agente oxidante frente a un agente reductor en medio ácido, se reduce a manganeso más 2. El B es también como agente oxidante, pero en medio alcalino. En esos casos siempre se reduce a dióxido de manganeso. Esto lo van a poder observar en el laboratorio cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. En el C nos pide actuar como agente oxidante, pero en un medio fuertemente alcalino, donde no hay otro agente reductor, y en ese caso el permanganato se transforma en manganato, que tiene esta fórmula. Y por último, cuando el permanganato de potasio actúa como sal, por ejemplo, se convierte en permanganato de sodio. Obviamente este caso no es un caso para reacciones redox, pero lo traemos nuevamente aquí para poder compararlo con los casos que vemos ahora. Empezamos por el inciso A. El permanganato se transforma en manganeso más 2, así que pone en juego 5 electrones. Esto significa que su peso equivalente será peso de un mol dividido 5, y eso da 31,6 gramos. Si tuviéramos un equivalente, implicaría esa masa, pero como nos preguntan la masa de 0,20 equivalentes, tendremos que hacer una regla de 3 que está hecha ahí. En el inciso B ocurre algo semejante, pero en lugar de transformarse en manganeso más 2, se transforma en dióxido de manganeso y solo pone en juego 3 electrones. El pasaje acá es de más 7 a más 4, mientras que acá era de más 7 a más 2. Así que su peso equivalente lo calcularemos dividiendo el peso de un mol por 3 y nos da 52,6 gramos. Un equivalente en este caso pesa 52,6 gramos, 0,20 equivalente corresponde a una masa de 10,5 gramos. En el inciso C nos pedían la transformación de permanganato a manganato. Es fácil chequear que pasamos de más 7 a más 6. Por lo tanto, con un solo electrón podemos igualar el cambio del estado de oxidación del manganeso en este caso. Su peso equivalente será entonces peso de un mol dividido 1, y eso nos da 158 gramos. Si un equivalente corresponde a 158 gramos, 0,20 equivalentes corresponderá a 31,6 gramos. Nos queda el último caso, que era un caso en el cual el permanganato de potasio cambia a permanganato de sodio.
Es obvio que el estado de oxidación no cambió. Esto no es un proceso que corresponda a una reacción redox. Es un típico caso que veíamos en las reacciones sin transferencia de electrones, donde lo que ha ocurrido esencialmente es un intercambio de iones. En ese caso, el peso equivalente para una sal se calculaba como el peso de un mol sobre el número de cargas intercambiadas. En este caso intercambia un solo potasio, por sodio, y el potasio tiene carga 1, por lo tanto dividimos por 1. Así que el peso equivalente acá es 158 gramos. Fíjense que coincide con el caso anterior, pero son dos situaciones completamente distintas. Esto corresponde a un proceso redox y esta a un proceso sin transferencia de electrones. Completamos entonces el cálculo de esta manera.